Muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos amigos de México. Soy Cecilia Villanueva Bracho, cónsul de México en Frankfurt. Como ustedes saben, en la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos buscado un nuevo acercamiento con la comunidad mexicana, por lo que nuestro programa titulado Conversación de Jóvenes de México con el Mundo dio inicio en agosto de 2020. Su objetivo es promover el diálogo intercultural de, con y para jóvenes, buscando nuevos enfoques para una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. Por otro lado, los invito a visitar también nuestro canal de Diplomacia Cultural Frankfurt, donde reconocemos el talento de los mexicanos y las mexicanas residentes en el centro, oeste y sur de Alemania, que es la circunscripción de esta representación, y donde podrán encontrar videos de conversatorios previos, así como otros ejercicios audiovisuales. Antes de presentar a nuestros ponentes que con su trabajo han impulsado nuevas formas de organización comunitaria para atender la violencia de género, y que han logrado así incidir en una convivencia social de mayor conciencia y responsabilidad colectiva, le voy a ceder la palabra al cónsul adscrito Eduardo Ruiz Mazón, quien realizará una breve presentación de lo que hace el consulado en materia de protección consular. Hola, buenas tardes a todos. Además de las labores de documentación que realiza el consulado, que ya muchos de ustedes conocen, que son la emisión de pasaportes, la realización de registros de nacimiento, matrimonios, poderes notariales, etcétera, el consulado realiza también una labor de protección y orientación consular a los connacionales, a los ciudadanos mexicanos que se encuentran radicando en Alemania o que se encuentran de viaje por este país. En ese sentido, nosotros estamos muy atentos, nos ocupamos de todo tipo de situaciones de vulnerabilidad y de problemas que enfrentan los connacionales y desde luego entre ellos el tema del combate contra la violencia de género. El supuesto para los apoyos que otorga el consulado es el que las personas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, es decir, que se encuentren en situación de emergencia, en situación de indigencia, que estén sufriendo algún abuso de autoridad o de poder de las autoridades locales, o bien que también se encuentren expuestos a una situación de abuso por parte de los cónyuges en situaciones de violencia doméstica. En ese sentido, el consulado ofrece sus labores de protección y orientación consular. Básicamente, en lo que se refiere a la protección consular, nosotros apoyamos a los connacionales que nos contactan, que se acercan a nosotros, en lo que se refiere a la mediación o el apoyo, la asistencia en contacto con autoridades locales, como son la policía, como son las autoridades migratorias, como son hospitales, los aeropuertos, cuando los connacionales se encuentran en una situación de incertidumbre migratoria. Y desde luego en el tema de la violencia de género, pues nosotros también apoyamos mediando con las personas que necesitan algún apoyo, por ejemplo, que tienen que salir de sus domicilios, y en ese sentido los ponemos en contacto con lo que llaman los refugios de mujeres para la violencia de género en concreto, las Frauenhäuser, y también realizamos nosotros una labor más general de orientación consular. Por ejemplo, nosotros podemos proporcionar a las personas que se acercan al consulado listas de abogados de las circunscripciones donde se encuentran las personas, los podemos orientar para que contacten abogados, para que contacten asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, y en ese sentido también orientamos a las personas sobre distintos procedimientos administrativos o incluso judiciales. Nosotros como consulado no tenemos facultades ni somos peritos en materia jurídica, tanto lo que es por derecho mexicano como por lo que es derecho alemán. Sin embargo, nosotros con frecuencia orientamos a las personas que se encuentran en la situación descrita de vulnerabilidad y que no saben a quién recurrir. Los orientamos para que se pongan en contacto con distintas instituciones o personas que les pueden ser de apoyo y de utilidad. Entonces, en ese sentido, pues para concluir con esta breve introducción, pues les quiero expresar que estamos en el consulado a su disposición. El perfil de la comunidad mexicana en Alemania no es precisamente de personas vulnerables. Nos encontramos
con una comunidad de aproximadamente 18,000 personas en toda Alemania, 12,000 de las cuales se encuentran en la circunscripción del consulado en Frankfurt. Y generalmente las personas tienen un perfil profesional y socioeconómico que no las pone en una situación de vulnerabilidad. Pero sí hemos registrado varios casos de situaciones de violencia doméstica y en ese sentido, pues estamos interesados en también apoyar el combate de lo que es toda la violencia de género. O sea, mujeres, por ejemplo, que viven en Alemania, que viajan a Alemania y tienen problemas con sus cónyuges en este país y se sienten de alguna manera desorientadas o se sienten aisladas. Entonces, en ese sentido, con frecuencia acuden al consulado y pues por eso es que nosotros estamos siempre muy atentos y estamos dispuestos a apoyarles en este sentido de auxilios. Como durante el conversatorio se explicará, se presentarán los datos de contacto de esta oficina y pues estamos también nosotros realizando labores de información y de difusión sobre acciones y medidas preventivas para combatir la violencia de género. Así que en ese sentido, pues los invitamos a que estén en contacto con nosotros aquí en el consulado. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Efectivamente, al final vamos a compartirles los datos de contacto de todos los participantes. Ahora me gustaría leerles el perfil de nuestros participantes, líderes comunitarias en Alemania y Europa, y a nuestro invitado experto especial de este día. La doctora Yamel Cardona es una investigadora científica mexicana que trabaja en el Hospital Universitario de Tübingen. Yamel estudió la licenciatura en la Universidad de las Américas Puebla y su maestría en la Universidad de Bonn y su doctorado en la Universidad de Tübingen. Ella tiene más de 10 años estudiando el sistema inmunológico y ha participado en más de 10 publicaciones en revistas y libros científicos. Yamel también es integrante activa del capítulo GESEN de la Red de Talentos Mexicanos en el Extranjero, conocida como Red Global MX, y coordinadora del Grupo Mujeres Hispanohablantes en Europa, que es una asociación fundada en 2018 que se define a sí misma como una plataforma y escenario de comunicación y apoyo a mujeres hispanohablantes en temas de migración, emprendimiento, desarrollo profesional, sustentabilidad y psicología bicultural, entre otros temas que buscan generar y mantener espacios de intercambio, comunicación y sororidad entre mujeres hispanohablantes en Europa, tomando en cuenta las diversas perspectivas de su desarrollo profesional, personal y espiritual. Maritza Castellicano es de nacionalidad colombiana, licenciada en contabilidad. Ella fundó también en el 2018 la red Mujeres Hispanohablantes en Baden-Württemberg, asociación sin fines de lucro en Alemania, legalmente registrada desde abril 2021. Hoy en día, Maritza es presidenta de la asociación y ha contribuido con la creación del método de integración MIX, por sus siglas en español, que detallará más adelante. Por otro lado, colabora en el Departamento de Salud de la ciudad de Stuttgart en el marco de un proyecto titulado Migrantes informan a migrantes y como locutora en el programa de radio Caribe FM Stuttgart. Sobre la asociación que preside, su misión es promover a los hispanohablantes en Alemania, espacios para su integración y equidad de género, difusión del arte y la cultura. Asimismo, realizan proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina y España. Por parte del Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género, nos acompaña el maestro Elizardo Ranauro Melgarejo. Él es distinguido promotor y defensor de los derechos humanos desde los años 80, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana y cuenta con estudios en Derechos Humanos, Derecho Internacional y en Comunicación Inglesa en la Universidad Complutense de España, Universidad Hull y Universidad de Londres, respectivamente. Tiene un máster en Género y Derecho sobre políticas públicas contra la desigualdad sexual, así como en ciencias jurídicas. Actualmente es doctorando en Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Fue servidor público a nivel estatal y federal. A nivel internacional ha participado en diversas negociaciones en la ONU, la OEA y en la OCDE. Tiene una amplia experiencia en la coordinación, capacitación y elaboración en diferentes acciones en el marco de las declaratorias de la alerta de género y ha realizado diferentes reformas a los ordenamientos estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Actualmente preside el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género, el cual realiza proyectos de promoción, investigación y capacitación sobre derechos humanos, género, desarrollo, igualdad sustantiva y no discriminación. Muchas gracias a todos por brindarnos su tiempo para este conversatorio. La dinámica de hoy consistirá en una charla a partir de una serie de preguntas, tanto a nuestras líderes comunitarias como a nuestro experto, al tiempo que destacaremos el trabajo que realizan en el marco de sus asociaciones civiles. Rumbo a la recta final del conversatorio, retomaremos las inquietudes del público que hayan sido enviadas a través del chat de Facebook, por lo que les agradeceremos formular sus comentarios por esa vía. En esta ocasión me acompaña de parte del consulado la maestra Estefanía Pérez. Si existieran preguntas adicionales, proyectaremos una lámina, como ya les decía, al final con los datos de contacto de todos los participantes, por si quieren llegar a hacer sus comentarios por esa vía. El conversatorio quedará grabado tanto en Facebook como en el canal de Diplomacia Cultural para los que no tengan la oportunidad de verlo completo el día de hoy o si quieren recomendarlo a otra persona. Bueno, pues nos arrancamos ya finalmente con nuestra charla el día de hoy. Yamel, Maritza, ¿cuál fue la inquietud o la necesidad que las llevó a crear sus asociaciones de mujeres hispanohablantes? Buen día, muchas gracias, cónsul, por la invitación a este conservatorio. Saludos, compañeros de apoyo a la causa y al público en general. Comienzo con la razón más importante por la que creamos Mujeres Hispanohablantes en Europa, y es la necesidad de una comunidad de comprensión total. El dicho dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero para los migrantes que llevamos aproximadamente más de 5 años viviendo fuera de nuestro país, es casi al revés. No sabemos qué nos hace falta hasta que lo encontramos. Seguro muchos de ustedes han atendido algún evento latino o hispanohablante y han pensado, ay, qué falta me hacía este rico pozole con sabor a México, o qué falta me hacía cantar mariachi a todo pulmón, incluso qué falta me hacía platicar en español. Entonces, las fundadoras y el equipo actual de Mujeres Hispanohablantes en Europa nos encontramos y creamos nuestra comunidad que escucha, que comprende y apoya, independientemente de nuestros países de origen o profesión o edad. Y lo que a mí personalmente me encanta de nuestro grupo es que al tener este ambiente de comprensión, se da automáticamente el intercambio de experiencias y conocimiento. Y esto es lo que queremos compartir, especialmente con las mujeres migrantes en Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la magnífica oportunidad que me dan de estar aquí compartiendo mis experiencias. Para mí fue una necesidad personal, porque yo misma soy migrante extracomunitaria y después de estar muy concentrada en mi trabajo de integración, aprendiendo el idioma, en el espacio de maternidad y todo lo que una mujer necesita en una ciudad, me nació la necesidad de integrarme con la comunidad hispanohablante, de hablar español, de conocer a más personas, y siempre me ha movido una frase que es actúa local y piensa global. Y en este actuar global, en mi entorno, no encontraba ofertas educativas de encuentro con la comunidad hispanohablante. Claro que hay muchas ofertas, pero todas costaban un poco de dinero y yo quería como algo más social, en el sentido, quería algo que fuera accesible a las demás mujeres y no lo encontré. Así que se me vino en mente de comenzar a crear estos encuentros, pero yo no quería el clásico encuentro como para café un cuje, como se dice en Alemania, tipo algo como muy así sociable, sino yo quería encuentros educativos. Así que comencé a crear estas conferencias donde invitaba a ponentes importantes que encontré en redes sociales y a una comunidad también a través de las redes sociales. En el mismo periodo identifiqué que los grupos de Facebook, por ejemplo, o las redes digitales funcionan excelentemente y son un espacio muy utilizado por la comunidad hispanohablante en el extranjero para conectar. Y en la misma situación no pude identificar una comunidad local hispanohablante femenina. Entonces, nada en contra de los hombres, pero quería un espacio privado donde es digital, donde estas mujeres pudieran encontrarse también. Así que nace todo así, como una plataforma donde quería transmitir información oficial y donde podía crear un espacio de encuentro donde las mujeres se pudieran sentir libres de poder hacer preguntas y encontrar también otras mujeres para descambiar ideas o
puntos de vista. Así que es así que nace la comunidad. Desde el inicio tuvo una respuesta extremadamente positiva y fue así que después, despacio a despacio, pudimos materializarlo en lo que hoy es la asociación. Muchas gracias, Maritza, por tus comentarios. Y a Yamel también, por supuesto. Elizardo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los puntos clave que habría que entender sobre género y violencia o cómo nos debemos de acercar a este tema en particular? Muchísimas gracias por la invitación, Cónsul. Muchísimas gracias por esta iniciativa de estar conmemorando esos 16 días de activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres, que es parte importante a nivel internacional. Pues efectivamente, como atinadamente me preguntan, para reconocer e identificar la violencia contra las mujeres, lo que en América Latina y lo que a través de la Convención Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer llamamos la violencia basada en género. ¿Qué tenemos que identificar? Bueno, los tipos y modalidades de violencia que la mujer o que las mujeres están viviendo desde un enfoque de la interseccionalidad. Esto es visibilizar si yo soy mujer con discapacidad, yo soy mujer rural, yo soy mujer indígena, yo soy mujer lesbiana, yo soy madre, yo soy mujer empresaria. ¿Qué tipo y modalidad de violencia es lo que estamos viviendo basada en el género? En nuestro país, en México, bueno, tenemos un avance significativo de todos los tipos y modalidades de violencia a los que se enfrentan las mujeres, lo cual a través de más de 15 años, a partir del 2006, fueron definidos, fueron conceptualizados y es como estamos trabajando. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cuál es la violencia que recibe una mujer basada en su género? Desafortunadamente, sabemos que los números dicen que es la violencia familiar, sabemos que es la violencia sexual, la violencia física, en qué situación estoy, si es en mi hogar, si es en mi trabajo, si es en la violencia comunitaria, como se reconoce en México, pues para poder decidir qué es lo que yo quiero hacer, que sabemos que la mayoría de las mujeres lo que quieren es paz, tranquilidad y lo que se le llamamos el empoderamiento de la mujer, del conocimiento, qué debo de hacer ante una atención integral. Cerebro, que en el consulado den esta asesoría, cerebro, que estemos trabajando a través de una atención integral, como lo viene siendo la atención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social. Yo creo que tenemos que identificar eso. ¿Qué es lo que estoy sufriendo? Porque cada mujer recibe la violencia de diferente manera y cada mujer lo identifica de diferente manera hasta llegar a un empoderamiento total que no acepta ningún tipo o modalidad de violencia. Gracias, Elizardo. Pero, ¿cómo podemos saber si somos víctimas de violencia? ¿Cuáles serían los primeros indicadores? Bueno, primero las mujeres están en situación de violencia y voy a hablar de México. El ser víctima de violencia es cuando ya presentaste una denuncia ante una Fiscalía General de Justicia o bien ante la Comisión Ejecutiva de Víctimas que nosotros tenemos en cada entidad federativa. Primero la mujer está en situación de violencia. ¿Cómo lo voy a saber? Si es violencia psicológica o si es violencia laboral. Voy a poner el ejemplo más conocido, lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, que siempre lo manejamos a nivel laboral. A final de cuentas, en México tenemos tantos conceptos y definiciones que podemos hablar de una violencia laboral, de una violencia institucional, podemos hablar de una violencia sexual, acoso sexual, pero a final de cuentas todo es discriminación contra la mujer y en nuestro país es un delito. O sea, ahí es donde yo identifico, estoy en situación de violencia, ¿qué voy a hacer? Voy a denunciar, voy a dirigirme ante la autoridad competente y a partir de que yo me dirijo a la autoridad competente, ahí empiezo ya a tener la calidad de víctima. ¿Por qué? Porque, bueno, de una u otra forma viene la reparación del daño, que es lo que depende de la mujer. Muchas mujeres dicen, yo quiero atención psicológica para superar esto. Yo huyo de este problema y yo no quiero problemas, pero requieren una atención integral para la regeneración, para la reeducación de lo que está pasando también de la persona agresora, que la mayoría de las veces somos los hombres. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Cuál es el indicador? Bueno, pues si es violencia física con los golpes, si es psicológico con la manipulación, si es acoso sexual o violencia, es tocamiento o es intimidación o aprovecharnos de la opresión que las mujeres
desafortunadamente se le utiliza la mayoría de las veces como un objeto. Esa es parte de cómo me están tratando, ¿no? Esa es parte de lo que tenemos que ver como un indicador claro. Muchas gracias, Elizardo. Preguntándoles a Yamel y Maritza ahora, ¿cuáles son las acciones o estrategias que han realizado sus asociaciones para la concientización, sensibilización y prevención de la violencia de género? Mujeres hispanohablantes en Europa organizamos reuniones y mesas redondas, aproximadamente 4 al año, y encuentros que son tipo congreso, que había mencionado también Maritza, que realizamos nosotros cada año en distintas ciudades de Europa. Y nuestra estrategia se basa en, primero, la información dirigida principalmente al crecimiento personal y profesional. Segundo, crear un espacio de confianza y de intercambio. Y 3, aprovechar la experiencia y los talentos de cada miembro, de cada experto y de las participantes. Nuestro objetivo en nuestros eventos es principalmente el darle nombre a ese sentimiento de incomodidad. Como nos decía Elizardo, puede ser verbal o puede ser físico, o simplemente ese sentimiento de incomodidad que no sabemos identificarlo como una violencia, como algo personal, de diferentes nombres. Entonces, el darle un nombre o un concepto ayuda a la identificación y, por supuesto, también tratamos de siempre dar una solución o una acción a esto. Muchas gracias. En nuestro caso, Mujeres Hispanohablantes en Baden-Württemberg crea diferentes encuentros virtuales y también presenciales, y en este caso nuestra primera estrategia es cómo conectar las mujeres las unas con las otras. Como sabemos, muchas de nuestras mujeres viven en isolamiento, isolación, porque prácticamente viven lejos de sus familias, de sus tierras, de sus raíces, y muchas de ellas viven también en pueblos y localidades que físicamente son difíciles de llegar con medios públicos. Así que a través de nuestros encuentros online y presenciales lo que queremos es que estas mujeres se encuentren. Así que yo pongo muchísima énfasis en eso, en los invitos. Por favor, encuéntrense, no se aíslen en sus realidades. Creando un encuentro se crea un contacto que es de fundamental importancia para que la mujer se sienta en confianza de hablar y de preguntar y de eventualmente, si reconoce algún problema o algún tipo de violencia, puede conectar con una persona y preguntarle, una persona física, acerca de ella. Así que esto para nosotros es ya de fundamental importancia, ofrecer puntos de encuentro donde nuestras mujeres se puedan sentir en confianza de poder expresar y preguntar temas sensibles. La otra cosa importantísima que siempre subrayo cuando nos encontramos o cuando tengo las posibilidades en nuestras redes sociales a través de nuestras publicaciones es que nosotros no somos una plataforma que resuelve problemas. No tenemos las competencias. Lo que somos es un puente entre nuestras mujeres y las entidades locales que ya hay. El problema es que la mayor parte de las personas no sabe que existen ciertos servicios como, por ejemplo, las casas de las mujeres, los números verdes de llamar, que tienen algunos derechos, no lo saben. Entonces no los buscan. Y nuestro objetivo es difundir lo que ya existe en el territorio nacional y local para que las mujeres, cuando tengan la necesidad o conozcan a alguna persona que se encuentra en esa necesidad, puedan acceder. Me encanta subrayar una cosa, lo hago en este momento de fundamental importancia. Si bien en este momento nos estamos concentrando en la violencia de género hacia la mujer, para que las personas que en este momento nos están escuchando tengan bien presente que este fenómeno está difundido también para los hombres, niños y las otras comunidades de la población, y que ellos también pueden acceder, obviamente, y preguntarnos y acceder a los servicios que ofrecemos. O sea, estamos aquí para toda nuestra comunidad hispanohablante. Muchas gracias, Maritza, por esa precisión que comentábamos justamente el día de ayer que estábamos preparando nuestro conversatorio, que queremos ser lo más incluyentes posibles. Por eso está dirigido a toda la comunidad hispanohablante en general, donde quiera que se encuentre.
Cuéntenme, Yamel y Maritza, ¿sus asociaciones cuentan ya con herramientas concretas para orientar o atender, y usando ahora sí la terminología correcta, a las personas en situación de violencia o a las víctimas de violencia de género? Mujeres Hispanohablantes en Europa principalmente provee orientación, empezando porque las participantes identifiquen que son víctimas. Después damos ejemplos de cómo reaccionar, por ejemplo, al momento de la agresión, y contamos con un directorio de expertos como psicólogos y coaches, quienes la mayoría han sido o son ponentes o invitados en nuestros eventos. Entonces, nuestra comunidad ya las conoce y existe esta confianza para el contacto, el primer contacto. Y me gustaría también enfatizar que el equipo núcleo de mujeres hispanohablantes en Europa es tan diverso en profesiones, son ingenieras, educadoras, mercadólogas, artistas, yo como científica, etcétera. Entonces, cada una de nosotras conoce un poco su ámbito en el trabajo, en la sociedad. Entonces, conocemos también, nos hemos informado acerca de las asociaciones correspondientes, ya sea en la universidad, en las empresas o gubernamentales. Entonces, que podemos compartir, claro está, bajo demanda. Y sí, por ello somos más que nada informativo, orientación, y al igual que el grupo de Maritza, esta comunidad de intercambio, de comunicación, de confianza, donde es increíble en todos los eventos cómo las personas se abren sin conocerte, nada más por ser mujer, por hablar español. Sale todo y es muy bueno porque lo tienes que sacar, lo tienes que identificar, lo tienes que procesar personalmente, y el apoyo existe porque no estamos solas, cada una tiene sus problemas, como decía también el maestro Lizardo, lo tomamos de forma diferente. Entonces, tienes un momento ¿cómo se dice? Aclarar tus pensamientos o eso que sientes. Entonces, con distintas perspectivas hay mejor apoyo. Gracias, Yamel, por esos comentarios tan interesantes. En nuestra comunidad, como subrayo, nosotros somos un puente entre lo que ya existe en Alemania y nosotras. O sea, nosotros no somos actor de protección, más bien orientamos también a las mujeres donde pueden acudir, y obviamente cuando nos escriben, ha pasado con personas con ese tipo de situaciones, o sea, yo las meto a contacto con las organizaciones competentes y obviamente me pongo a disposición desde el plan humano para también escuchar a estas personas que normalmente, más allá de lo que puede ser el soporte, y que se sienten desorientadas, que necesitan hablar con alguien. Así que eso siempre lo ponemos, estamos siempre muy disponibles para ayudar a nuestras mujeres. Y esto que pasa, que estos encuentros crean redes de contacto. Entonces, obviamente, después de tantos workshops, conferencias y actividades, uno sabe quién hace qué, como dijo mi compañera Yamel. Entonces, obviamente, si llega alguien hacia nosotros, ya sabemos a quién mandarla, a la que trabaja en el puesto de verat, de consulencia en alguna institución que habla español. Por ejemplo, aquí en Stuttgart tenemos la casa, se llama la Casa Cultural de la Mujer, y siempre que tengo alguna dificultad o que tengo alguna cosa que no puedo resolver, contacto este centro y les pregunto, ¿saben quién puede dar asesoría jurídica gratis a esta persona o esto? Y nosotros somos una joven asociación, o sea, somos legalmente registradas desde abril, así que por ahora estamos en la fase de inicio y orientación, pero como grande sueño nos encantaría y nos proponemos en algún año tener un lugar físico donde podamos recibir a nuestras mujeres o a las personas que sufren violencia de género en lugares urgentes. O sea, tener unas habitaciones, unos lugarcitos donde podamos recibir a estas personas. O sea, eso es como nuestro sueño de poderlo hacer en un futuro. Por el momento, orientamos y acompañamos a las personas. Muchas gracias, Yamel. Muchas gracias, Maritza, por estas aclaraciones sobre las herramientas concretas, ¿no?, con las que contamos a través de ustedes, básicamente para orientar al inicio y luego canalizar hacia las instituciones competentes. Elizardo, ¿qué comentarios tendrías sobre el trabajo que están realizando estas asociaciones de mujeres hispanohablantes en Alemania y en Europa? ¿Cómo ves la situación en México?
Y también, bueno, para vincular de una vez las preguntas, ¿y qué medidas crees que se podrían tomar para ayudar a reducir la violencia de género en este contexto migratorio que bueno, están viviendo las mujeres hispanohablantes en esta zona? Sí, bueno, pues me da mucho gusto escucharles porque pues definitivamente las redes de apoyo es lo más importante para una mujer en situación de violencia. Aquí el tener estas dos organizaciones que impulsan, que difunden y que canalizan ya con una expertise de dónde están atendiendo de manera integral, no nada más lo jurídico, probablemente a lo mejor también psicológico y médico, beneficia y particularmente a la mujer migrante, porque recordemos la migración desde el enfoque de la salida, desde el tránsito y desde la llegada. Una cosa es que habiten en Alemania y otra cosa es que transiten por Alemania y se encuentren ante una violencia en diferente situación y posición por su razón de género. Recordemos que bueno, el machismo, la subordinación, la discriminación y la explotación persiste. Aquí yo me atrevería a poner el ejemplo de América Latina, también muy nueva esta red interamericana de refugios que incluye casas de acogida, albergues y centros de mujeres para situación de violencia en toda América Latina que se apoyan y se fortalecen para poder canalizar a la institución gubernamental correspondiente. Es muy importante y por eso felicito ese trabajo, porque la migración, la violencia contra las mujeres es un problema de una gran magnitud que se ha reconocido que afecta el desarrollo y afecta el desarrollo de la persona y su crecimiento. Pero cuando hablamos ya del tema de migración, pues nos vemos que la violación o las violaciones más reconocidas son las sexuales, la trata de personas, es la prostitución forzada, que afecta de una manera que es difícil poder reintegrar a una persona a través se tiene que dar muchísima terapia. Entonces, aquí tomando en cuenta y analizando la situación y posición de género por las jerarquías de género y con qué garantías de seguridad puede contar una mujer migrante, eso que escucho es excelente. Aquí yo creo que el reto sería identificar los protocolos de actuación tanto gubernamental como de las mismas organizaciones para tratar de no revictimizar a la mujer en situación de violencia y se pueda dar una atención inmediata en la canalización. Recordemos que esta opresión de género es latente en la publicidad, en el ámbito social, en el ámbito económico. Siempre la mujer desafortunadamente está oprimida hasta en los puestos de decisión de cómo actuar. Entonces yo la verdad felicito, me da mucho gusto escuchar que estén trabajando, aunque sean de nueva creación, pero yo siempre les digo, eres de nueva creación, pero eres mujer y sabes lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, la experiencia que tienen ustedes es formidable, ¿no? Entonces, yo lo vería así. Muchas gracias, Elizabeth, por tus comentarios. Efectivamente, la situación de violencia de género se acentúa aún más en el ámbito migratorio cuando se combina, ¿no? La situación de estar expuesta a una violencia de género por ser mujer y además por ser migrante, ¿no? Entonces ahí las cosas se complican un poco, pero bueno, tenemos herramientas, tenemos leyes, tenemos convenciones que prevén y protegen a las personas en estas situaciones. Y bueno, como oficina de gobierno nos ponemos a sus órdenes también para orientarlos en caso necesario de que necesiten algún tipo de apoyo concreto, ¿no? Para presentar una denuncia o para formar ya iniciar, perdón, un proceso legal mucho más concreto, ¿no? Me gustaría preguntarles también, ahorita que estamos, como bien mencionaba Lizardo, con los 16 días de activismo, también vincularlo a la situación de la cuarentena, de la pandemia que estamos viviendo. Desde su perspectiva, ¿consideran que sí ha aumentado la violencia de género en este contexto y por qué? No sé si quisiera darle la palabra al señor Eduardo o no tenía su manita alzada. Si quiere, le doy el espacio. Sí, perdón, no la había yo visto. No se preocupe.
Estamos aquí todos. Gracias. No, simplemente yo quería hacer un comentario sobre lo que comentaban de la cuestión de la importancia de las redes, de las asociaciones que ustedes están formando a nivel de mujeres hispanohablantes. En nuestra experiencia como consulado, efectivamente nos ha llevado a pensar que es a veces más importante el aspecto preventivo, ¿no?, de la violencia, ¿no?, de la violencia de género. Entonces, la labor que ustedes hacen de juntar a la gente, de poner a su disposición información, contactos, personas, difundir lo que son las instituciones alemanas, yo creo que es muy útil en ese sentido. O sea, reforzar toda la prevención de esta violencia potencial y no tanto tener que llegar a situaciones donde ya se dan problemas ya que pueden tener implicaciones judiciales o policiales. Entonces, eso es una parte de la motivación que tenemos nosotros como consulado, de tener el contacto con ustedes y de fomentar la actividad que ustedes realizan, tanto a nivel de con nacionales en el caso de México, pero como comentaba la cónsul Villanueva, también a nivel de mujeres hispanoparlantes, porque hay una solidaridad que nosotros vemos que existe entre todas las comunidades latinoamericanas. Y el otro segundo punto que quería tratar es un poco esto que mencionaba Elizardo sobre el machismo, ¿no?, que está muy difundida la imagen o el estereotipo del machismo en América Latina. Lamentablemente sí existe, pero incluso en países desarrollados como Alemania también tenemos nosotros la experiencia de que se da ese tipo de machismo y que se ejerce precisamente ante mujeres en situaciones de vulnerabilidad cuando se encuentran viajando o cuando se encuentran ya radicando aquí, se encuentran en situaciones de aislamiento, de desconexión con el lenguaje, con sus familias. Entonces, es una situación que también la tenemos aquí presente. Aunque existe una red muy sólida de apoyo de instituciones humanas, tanto no gubernamentales como gubernamentales, es un fenómeno recurrente que registramos aquí en el consulado. Entonces, este aspecto preventivo nosotros lo tomamos muy en cuenta y por eso es que organizamos este tipo de eventos de difusión, para no tener que llegar siempre a las situaciones de resolver ya Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, el ámbito nosotros le llamamos en la red consular la protección preventiva, consular, está justamente encaminada a hacer este tipo de sensibilización y de establecimiento de redes de apoyo, ¿no?, a las personas que pudieran estar en esta situación de violencia. Bueno, sobre el tema de la cuarentena, bueno, de la pandemia, perdón, y del contexto de la cuarentena, Yamel, no sé si quieras. Sí. Bueno, retomando la pregunta, bueno, creo que todos sabemos la violencia de género en general definitivamente ha aumentado en estos tiempos de pandemia, lo que ha ocasionado un retroceso a los avances de equidad de género que lleva la Agenda 2030 mundial. Y bueno, específico, lo que nosotros observamos dentro de nuestra asociación fue el aumento de desempleo aquí en Alemania, no se diga en México, ya que las mujeres tienden a tener más trabajos como mini jobs o medio tiempo o apenas estaban comenzando. Entonces son las primeras candidatas en perder el empleo. Y tomando un poco en cuenta también lo que decía el señor Eduardo, es que la cifra muy alarmante aquí en Alemania es la violencia doméstica. En el 2019 se tenía un número de que cada 3 días pasaba un feminicidio de parte de la pareja y ahorita en el 2021 ya es 2.5 días. Entonces, sí existe también de este lado del mundo, en países desarrollados, como dicen, de primer mundo o lo que sea, pero existe y también está aumentando. Entonces, es algo que nosotros no lo hemos tratado directamente, como decía el señor Elizardo, y Maritza también estará de acuerdo, pues somos unas asociaciones que apenas estamos empezando por esa necesidad que teníamos de apoyarnos entre nosotras mismas, pero incluso no tomábamos en cuenta este aumento
que nos hace acelerar un poco más nuestro proceso de crecimiento y de comunidad y de apoyo hacia las mujeres hispanohablantes. Gracias, querida Yamel. Desafortunadamente, las estadísticas y estudios a nivel nacional y regional han demostrado un aumento generalizado de la violencia. De consecuencia, seguramente la violencia de género también está entre esas. Así que sí, por lo que tiene que ver en el marco de nuestras acciones y de lo que vemos de nuestras mujeres, también ellas en diferentes ocasiones han demostrado propio esto con sus experiencias y lo que les ha pasado, por ejemplo, algunos problemas interfamiliares o al interno del trabajo y ciertas otras dificultades que desafortunadamente crean este tipo de problemática. Lo que nosotros también queremos poner es el foco, ¿no? Obviamente la cuarentena, la pandemia comporta diferentes tipos de problemas, pero también tiene que ser un punto de partencia, ¿sí? Entonces, en medio de todas las dificultades o todos los retos que tengamos que enfrentar, también tenemos que verlo como una posibilidad de poder salir adelante y de encontrar soluciones creativas a ese tipo de problemas. Como decía el cónsul Ruiz primero, es importantísimo no cerrarse en sí mismos y contactar esta red de contacto, ir a los consulados, participar contactar las asociaciones. Como decía él, es importante actuar desde la prevención, pero no se puede prevenir algo de lo cual uno no conoce ni siquiera que existe verdaderamente un problema. Entonces, para mí es muy importante hacer como difundir información sobre existe un problema. Hay mucha gente que es víctima de violencia y no se identifica como tal o cree que ciertos comportamientos y ciertas cosas sean normales. Entonces, por eso es de fundamental importancia que podamos escribir y compartir y hacer conferencias y este tipo de conversatorios para poder hacerle entender a las personas que sí existen cierto tipo de violencia. Y me tomo un poquito de tiempo, quiero comentarles algo. Nosotras, como mujeres hispanohablantes en Baden-Württemberg, hicimos la difusión de este evento a través de redes sociales, entre los diferentes grupos de Facebook, y me causó mucha curiosidad, sino me impactó comentarios de parte de mujeres y hombres eran no existe la violencia de género. Y en este caso me encantaría que después pudiéramos hablar cómo afrontamos este tipo de digamos, afirmaciones, y la gente lo decía propio con seguridad. Y entonces esa es nuestra tarea, sobre todo difundir que sí existen ciertos tipos de violencia. Entonces la gente de espacio a espacio va entrando el inconsciente y en el futuro aceptan también ese tipo de problemas. Una vez aceptado el problema se puede prevenir. Sí, gracias, Maritza. No sé si quieras comentar sobre este tema, Lizardo y también Eduardo. Sí, me gustaría porque, bueno, definitivamente sí incrementó la violencia por razón de género. Recordemos que, bueno, entre la cuarentena, entre el home office, entre los roles de género, que la mujer tiene más actividades la mayoría de las veces en su hogar, aquí la violencia familiar se incrementó y con ella la violencia sexual y la violencia psicológica y desafortunadamente hasta la física. ¿Por qué? Porque, bueno, comentó muy interesante Yamel acerca del feminicidio, que se incrementa y que se nos olvida atender la violencia feminicida, porque bueno, la violencia feminicida es parte de la obligación de identificarla y razonarla, porque vamos a encontrar ya víctimas ahora sí, cuando hay un feminicidio es porque entran las autoridades, ya se cataloga como víctima, y hay víctimas directas e indirectas, que son los hijos y las hijas. Entonces, la pandemia, al incrementarse esta violencia familiar, esta violencia en casa, nos damos cuenta que, bueno, la atención debe ser más allá a hijos y hijas que quedan con vida, y si hay únicamente violencia feminicida, que también la violencia extrema contra las mujeres, es a visibilizar a las víctimas directas e indirectas. Y particularmente, lo que hoy se está hablando mucho y se está legislando y es una necesidad es el autocuidado para las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el autocuidado que tienen las mujeres que desafortunadamente no está aterrizado en una política pública o no está aterrizado en la reflexión de que también la mujer tiene ese derecho al autocuidado y que por los roles de género no incorporamos los hombres a todos los trabajos del hogar y a tantas cosas que afecta, que vino a afectar esta pandemia
y que sigue afectando, porque pues ya no fue cuarentena, bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Esa sería mi reflexión. Sí, yo simplemente para complementar, efectivamente durante la pandemia, bueno, existen ya cifras que ha publicado el gobierno alemán sobre el aumento de la violencia doméstica, y yo lo que he detectado es más enfocado a los menores, ¿no? A los niños que se han tenido que quedar en casa y que viven en situación de tensión familiar, y pues esa tensión se dispara durante los encierros, durante los confinamientos. Desde luego, pues se puede pensar que también en situaciones de violencia de género, pues el confinamiento catalicen ahí crisis, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia en el consulado de varios casos, sobre todo de violencia psicológica, ¿no? Mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de aislamiento ya de por sí, y durante la pandemia, pues este aislamiento y esta vulnerabilidad se ha incrementado. Entonces, a nivel empírico, sí hemos registrado algunos casos, pues que podríamos atribuir directamente a la situación de la pandemia y el confinamiento. Y estadísticamente, pues sí, el gobierno alemán también ha detectado que se han registrado más casos de violencia doméstica. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, pues así ha estado la situación y algo similar también se ha registrado en otras oficinas, consulados y embajadas en Europa en general y en todo el mundo. Entonces sí hemos podido lamentablemente constatar esta tendencia a la alza. Bueno, le voy a ceder la palabra a la maestra Estefanía Pérez, que nos acompaña parte del consulado, para ver comentarios y preguntas que hubieran sido formuladas por nuestra audiencia el día de hoy. Te cedo la palabra, Estefanía. Muchas gracias, cónsul. Bueno, pues en el chat de Facebook tenemos varios comentarios felicitando a nuestros ponentes y a la iniciativa de este conversatorio. Por ejemplo, por aquí nos felicita Meli Melina, nos dice gracias por tratar este tema tan importante y delicado. Madeje Desval nos dice hola participantes y ponentes. También Ofimex Estrasburgo nos ofrece algunas cifras sobre la violencia de género. Y bueno, Enrique G. de la G nos comenta, buen conversatorio, no sabía que la cuota hubiera empeorado, uno espera que mejoraría. Y bueno, por parte de las preguntas tenemos dos, así que me permito leer la primera, que dice así, las mujeres migrantes, ¿cómo podrían implementar estrategias y o acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas de violencia de género? No sé quién de ustedes quiera contestar. Más adelante. Sí, bueno, un consejo que nosotros damos en nuestros eventos es únete o forma una comunidad. Como dijo Elizardo, cada persona lo toma de manera diferente, lo entiende, no lo ve, sí lo ve, entonces de alguna u otra forma, aunque estés hablando de otra cosa, siempre sale el tema. Es lo que hemos observado y discutiendo si es o no es, entonces puedes tomar el apoyo de las demás personas, ya sea tomando en cuenta su experiencia, su humor, pues sí, hay muchas formas que te pueden dar tips para reaccionar a esto. Gracias. Yo también quisiera agregar algo para este tema y es lo siguiente. Desde mi punto de vista, la cosa más importante que podemos hacer cada uno de nosotros es aceptar nuestra propia responsabilidad social, aceptar que nosotros mismos tenemos, cada uno de nosotros tiene la obligación social de informarse. Cuando una persona informada es un instrumento útil para ayudar a cualquier ser humano. No tenemos que esperar que se nos presente un problema, tenemos que ser proactivos, tenemos que informarnos, aprender sobre el tema. Ese es el primer paso. En ese caso, cuando nosotros nos informamos y aprendemos sobre un tema, entonces ya podemos ser verdaderamente un instrumento para ayudar a los demás. Sí, definitivamente. Yo lo dividiría en tres, ¿no? Primero, como mujer migrante, informarse, efectivamente, como lo mencionan, saber dónde estoy, hacia dónde voy, qué hay y a dónde puedo acudir.
efectivamente también unirse para tener esta red de apoyo. Y yo hablaría un poquito más también, impulsar sobre la persona agresora, que la mayoría de veces somos los hombres, la reeducación, ¿no? También es importante. En México existen programas de reeducación para hombres agresores, no con mucho éxito, hay que reconocerlo, pero sí es importante que también aprendamos a reeducarnos en no violentar. Y como institución, pues tener protocolos o guías con flujogramas específicos, donde si es atención telefónica, donde si es canalización con alguna discapacidad, donde si es migrante, donde si es estudiante, donde si son hijas e hijos que están en situación de violencia. Eso es lo importante a nivel institucional. Tener unos protocolos de actuación que nos permita no revictimizar. Porque si bien es cierto que nosotros como organizaciones no gubernamentales apoyamos e impulsamos, también es cierto que desafortunadamente algunas veces se revictimiza porque la persona es cuando abre y explota y empieza a dar los hechos y se empieza a revictimizar. Y celebro que ustedes den esa atención tanto jurídica como psicológica para no hacerlo. Gracias, Elizardo. Me gustaría que pudieras ahondar un poco más en este concepto de la revictimización, que es la segunda vez que lo mencionas y que quizá nuestra audiencia pudiera comprender un poco mejor. Sí, desafortunadamente no se identifica qué tipo o modalidad de violencia estoy viviendo como mujer. Entonces, cuando empezamos a identificarlo y empezamos a expresar, muchas veces la mujer lo que quiere, lo que busca y se preocupa es la situación de sus hijas e hijos o la supervivencia económica. En tal sentido, cuando se recibe a una mujer en situación de violencia, hablamos de una buena y una canalización correcta. En nuestro país, bueno, ustedes conocen que es muy grande el país, en los municipios, a veces no hay una atención integral, como es la psicológica de primer contacto, como lo manejaron ustedes, que es la que dan, y entonces se mandan a oficinas gubernamentales erróneas y la mujer lo que no tiene es ni siquiera dinero para transportarse, ni mucho menos tiempo, porque está preocupada por sus pertenencias en casa, está preocupada por su supervivencia económica o la de sus hijos e hijas, y entonces va de oficina en oficina sin tener una respuesta inmediata de una atención integral que queremos. Por eso les preguntaba yo al principio, tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que quiere esta mujer de reacción inmediata, independientemente que tendrá que seguir una atención psicológica para poder salir de esa situación de violencia. Sí, gracias, Elizardo. Me gustaría que Eduardo también pudieras quizá explicar un poquito, ya que lo mencionaba Elizardo hace un momento, lo de los protocolos de actuación, cómo actuamos nosotros en el consulado cuando recibimos una llamada de protección. Sí, claro, desde luego. Bueno, básicamente los pasos son los mismos, ¿no? Nosotros pues detectamos por distintas maneras, o sea, porque nos contactan, nos llaman, nos escriben, o porque en algún tipo de consulta que a veces no es muy directa, nosotros vemos que hay ciertos signos de que la persona no se quiere manifestar, pero que sí hay un cierto trasfondo de violencia o de abuso. Entonces nosotros contactamos a las personas, desde luego, y en el caso de Alemania, pues estas redes de apoyo son muy descentralizadas. O sea, existen asociaciones religiosas de las iglesias, de mujeres, a nivel municipal, a nivel gubernamental, a nivel no gubernamental. Entonces nosotros tratamos, en primer lugar, de ubicar el caso y ver los recursos que tenemos disponibles para poder canalizar, ¿no? Entonces, establecemos el contacto, damos consejos, incluso escuchamos cuáles son las inquietudes. Y desde luego, pues siempre les recomendamos que tengan contacto con otras personas, con otras mujeres hispanohablantes o de sus localidades para que tengan una referencia, ¿no? De si realmente están experimentando una situación potencial de violencia o actual de violencia, o si es que a veces las personas en su aislamiento no tienen esa referencia y como comentaba Elizardo, pues no están susceptibles de caer en ese círculo de revictimización, ¿no? Por no sacrificar la familia, por no exponer a los hijos, por no verse en una situación de escasez económica.
pues no se quejan o no acusan, ¿no? Entonces es importante que se tenga ese contacto con el consulado, con otras asociaciones. Ya nosotros pues vamos canalizando con las personas expertas. Se trata de un caso donde se requiere ya una denuncia o una demanda civil, si se tiene que acudir a la policía, si basta con que se vaya con una asociación de mujeres, si ya es una situación insoportable que requiere que la mujer se salga del domicilio conyugal y vaya a algún refugio de mujeres, etcétera. Todas estas variables nosotros las manejamos a nivel de contacto, ¿no? A nivel de consulta. Y luego pues está toda esta situación preventiva que mencionábamos, ¿no? Con las redes que tenemos entre los consulados cuando las personas están viajando, o la información que ponemos nosotros a disposición en nuestra página del consulado, o que utilizamos a la gente también de este tipo de actividades como este conversatorio, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues también ahondando un poquito en ese tema, también nosotros tenemos ya ahí en el área de protección del consulado un directorio que hemos ido armando poco a poco de los 6 estados que cubrimos de aquí de Alemania, con este tipo de asociaciones que mencionaba Eduardo, ¿no? Gubernamentales, no gubernamentales, casas de apoyo a mujeres, también para niños y jóvenes. Tenemos estos directorios a la mano para cuando recibimos la llamada o la consulta podamos canalizar según el domicilio o la ciudad donde se encuentra la persona, tenga posibilidad de recibir ayuda y orientación inmediata. Afortunadamente en Alemania hay una red muy grande. Muchas de las asociaciones, sobre todo municipales, tienen la posibilidad de contratar intérpretes cuando la persona que está en situación de violencia o que ya es víctima pues pueda tener una asesoría en su idioma. Entonces, pues eso es importante, y también recordarles que no solamente está el consulado, también está la embajada en Berlín, que cubre los otros 10 estados de Alemania, de los 16, pero trabajamos muy estrechamente, entonces donde quiera que se acerquen, nosotros con mucho gusto pues canalizamos sus consultas. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos, perdón por ahí, Estefanía, creo que eran 2, ¿no? Sí, bueno, por aquí tenemos algunos comentarios más. Tenemos una felicitación por parte de Carolina Aguilar. Nos dice muchas felicidades por esta información tan importante desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y Meli Melina nos dice muy interesante y muy útil. También tenemos una pregunta que nos dice, nos mencionan por aquí. ¿Qué consejos u orientaciones les darían como asociaciones a alguien que ha identificado que una amistad o familiar sufre violencia de género, violencia doméstica, etcétera? ¿Y cómo podríamos abordar la problemática? Bueno, comienzo yo entonces. En nuestro caso, desde mi punto de vista, antes de querer dar consejos a alguien o de pensar de poderlo hacer, tenemos que crear una situación de confianza con ese amigo o ese familiar. Entonces, primero que todo, fundamental desde mi punto de vista es trabajar en nosotros mismos y ponernos hacia nuestros seres queridos como una persona coherente y como una persona digna de confianza. Ese es el paso fundamental, porque si una persona que yo quiero me considera digno de confianza y una persona buena y coherente, va a ser muy fácil que esa persona se abra hacia mí. Entonces, cuando yo identifico que esa persona tiene algún tipo de problema, voy a poderle dar un consejo y me voy a sentir a gusto con darlo. Y esa otra persona va a aceptar que eventualmente, si me lo dice ella que me quiere, entonces de pronto es verdad. Entonces, para mí es de fundamental importancia que nos preparemos como persona para que podamos ser fuente de confianza y fuente de ayuda hacia las personas. Y eso nos va a dar a nosotros una herramienta fundamental para poder hacerlo, porque es difícil ir a una persona y decirle, mira, yo creo que tú estás sufriendo violencia. Pero si nosotros hemos construido un rapport de confianza, eso va a ser mucho más fácil. Y la otra persona va a estar en grado de aceptar y de escucharnos este mensaje. Abordar la problemática, porque yo creo que es también de fundamental importancia. No hacer como si no hemos visto. O sea, aunque con el color rojito en la cara, aunque si nos pongamos colorados, aunque si nos dé vergüenza, creo que tenemos que, si vemos
si identificamos que hay un problema o que un compañero de nosotros, un familiar, está sufriendo la violencia, es mejor decírselo. Como se dice en mi país, es mejor pasar coloraditos un momentico y no pálidos para toda la vida. O sea, ser proactivos, ser, sí, o sea, pasar coloraditos un ratico y mejor actuar, ser actores en estas circunstancias. Creo que sea de fundamental importancia. Sí, claro. Y si ese paso de muchas veces, bueno, por experiencia propia también, si, aunque es tu mejor amiga y te tiene la confianza y la quieres y sabe que solamente estás buscando su bien, no te hace caso o piensas que no te hace caso. Entonces, el consejo que también nuestros psicólogos nos han dado es realmente buscar el apoyo en otros amigos de la misma bobita, de la misma comunidad, que estén muy cercana a esta persona o familiares, incluso compañeros en el trabajo, en común con la víctima en violencia. Y si, ¿cómo se llama? Esa comunidad de apoyo, entonces puede ir y acercarse a la persona. Entonces tiene un peso un poco más grande, un poco más de credibilidad hacia esa persona, que no es solo una, que a lo mejor puede pensar por envidia o porque no le agrada a mi pareja o por otras cosas, se despersonaliza un poco. Entonces ya se ve más como un problema común que están viendo varias personas hacia la víctima. Entonces, pues sí, mi recomendación también es, si no, bueno, tiene un poco de más peso si son más personas las que abordan el problema que solo una, solo por experiencia personal. Y pues sí, más que nada eso también que decía Maritza y los demás, los expertos son los expertos, ellos son los que saben y información es lo más importante y si no lo encuentras a la primera, sigue buscando. Así como familiar, infórmate y hasta que encuentres la asociación que piensas que puede ayudar a la víctima. Yo la reflexión que daría es llegar de información. O sea, hay personas especialistas, hay organizaciones, como lo han mencionado ustedes. Se puede debatir una película, se puede debatir un libro, se puede debatir un comercial incluso de cómo se está generando la violencia para que esa persona indirectamente reflexione sobre lo que está viviendo. Y posteriormente, al darle la confianza, es una confianza para remitirla, enviarla con personas especialistas donde van a poder darle una atención integral o la atención necesaria que le va a ayudar a salir de ese momento de violencia. Yo sería más de información, de canalización, de reflexionar sobre lo que está pasando dependiendo de la situación y posición que se encuentre en qué localidad, en este caso de Alemania. Para complementar lo que han dicho tanto Maritza como Yael. Muchas gracias. Ya no hubiera entonces más preguntas, Estefanía. No, cónsul, únicamente esas dos preguntas. Tenemos algunos comentarios más, igualmente para felicitarnos desde Canadá. Y bueno, también uno desde Chile. Tenemos espectadores desde Chile. Perfecto, muchas gracias, Estefanía. Pues pasamos entonces, pasamos ahora a nuestro mensaje ya más de conclusión de nuestro conversatorio. No sé si quieran darnos cada uno de ustedes un mensaje muy concreto que quisieran dirigir a las personas que están viendo ahorita nuestro conversatorio y que eventualmente pudieran estar sufriendo una situación de violencia. Bueno, sí, absolutamente sí, me dirijo a ti. Si por casualidad nos estás viendo y piensas de estar sufriendo un tipo de violencia, entiende que no estás solo, sola, que puedes acudir, que hay instituciones y organizaciones, que hay familias y hay personas que te quieren a tu alrededor y a las cuales puedes hablar con esto. No te cierres en ti mismo y sobre todo no te des culpa. No es tu culpa. No es tu culpa y vale la pena que te liberes de esta situación en donde estás. Te mereces más. Ese es mi mensaje hacia ti. Adelante y fuerza.
Sí, muchas gracias, Maritza. Todo en el grano. Como siempre, sí, no hay que sentirse culpable y buscar ayuda. Bueno, como asociación a nuestro público más, me gustaría enfocarme un poco en la violencia de género en el trabajo y decirles a todas las mujeres emprendedoras o científicas que apliquen para los fondos especiales para mujeres, ya que en estas competencias o en estos grants, como le decimos en la ciencia, realmente ahí es donde tienen el 50% de probabilidad de ganar. El 50% porque, claro está, habemos muchas mujeres muy buenas en el ámbito, pero si aplicamos para otras, está comprobado que tenemos el 30% de probabilidad de ganar. Entonces, he escuchado muchos comentarios por orgullo, dignidad, es que mi proyecto ha salido porque soy mujer, o los compañeros también agregan que solamente nos los dieron por ser mujeres, pero no importa, realmente te lo das y date la oportunidad de crecer, de mostrar lo que tienes, lo que vales y lo que puedes hacer. Entonces, es un apoyo que nos está dando el gobierno, las asociaciones, las empresas para crecer. Entonces, tómenlo, úsenlo. Gracias. Yo la reflexión que dejo es, no están solas, alcen la voz, que se respete su dignidad, sus derechos humanos. Definitivamente se tiene que reconocer, identificar en la situación y posición que se encuentran, proceder a la atención urgente y necesaria para mejorar su calidad de vida, para mejorar su vida personal con sus familias, con sus hijas, con sus hijos, con sus amistades, independientemente de una denuncia que es necesaria también realizarla, porque las personas nacimos sin ser violentas. Las personas nacimos sin generar la violencia. Desafortunadamente, por lo que se ha vivido, por lo que se vivió y por lo que estamos viviendo, los hombres, la mayoría de las veces, somos los más violentos contra las mujeres y por eso la violencia familiar va en incremento. Hoy, año 2021, hay herramientas, hay fondos, como ya se mencionó, hay apoyos y lo que buscamos es para las mujeres una vida libre de violencia. Esa reflexión les dejaría yo, porque ustedes saben lo que están viviendo, desde cuándo lo están viviendo, y sabemos y reconocemos que la mujer desde el vientre, desde el embarazo, desde que va a nacer, ya es violentada hasta la etapa final como adulta mayor. Entonces, tenemos que identificar hasta dónde queremos y qué tenemos que hacer para tener una calidad de vida y para poder tener una vida libre de violencia. Gracias. Gracias. Yo para concluir, pues simplemente reiteraría lo que ya manifestaron los otros colegas panelistas, decirles efectivamente no se encuentran solas, cuentan con el consulado en el caso de Alemania, con nosotros para apoyarlas. Regresando al tema de la confianza que mencionaban Yamel y Caro, en ocasiones se encuentran relacionadas, tienen sus círculos de amistades y entonces cuentan con esta confianza para expresarse, para encontrar consejos, apoyos, pero incluso en situaciones en las que no estén así, acudan al consulado. Nosotros es nuestro deber, es nuestra responsabilidad apoyar a los connacionales. Entonces, acudan con nosotros con confianza, nosotros manejamos con confidencialidad de sus casos. Nosotros tenemos esa vocación y ese deber de ayudarles. Así que si se encuentran en situaciones que no consideran que no se deben soportar más, acérquense al consulado por medio de nuestras datos que se encuentran disponibles en Internet. Nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar por acá. Gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Pues bueno, pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy como escuchas, como panelistas, hablando de estos temas. Para nosotros es muy importante unirnos, ¿no?, a los esfuerzos internacionales de lucha contra la violencia de género y de la violencia en general. Por eso el lema de nuestro
conversatorio de hoy es todos unidos, ¿no? Contra la violencia, hombres, mujeres, todos, donde quiera que estemos, tratar de lograr una vida más en paz, en tranquilidad, ¿no? No hay razón para vivir en estas situaciones de violencia, sobre todo doméstica, me parece difícil. Nosotros, por nuestro lado, pues vigilamos que tengamos también ambientes laborales, ¿no? Libres de violencia. Yo creo que eso también es importante, que cada uno en su espacio también vigile, ¿no? Por un lado, pues preguntábamos qué hacemos cuando identificamos que alguna persona está viviendo esta situación, pues acercarnos, pero también nosotros podemos vigilar a los agresores, ¿no? Estar pendientes de quién está incurriendo en una serie de faltas, y pues ver de qué manera se pueden revertir. Yo creo que ese sería el mensaje, digamos, de parte nuestra. Le voy a pedir por ahí a Estefanía que nos comparta primero una lámina que ha creado el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llama Violentómetro. Ya es viejo, pero nos gusta mucho compartirlo con ustedes, porque la violencia sí se mide. Entonces, cuando se creó esta imagen, seguramente Lizardo se acuerda de esto y nos podrá comentar un poco con más detalle cómo fue que surgió esta iniciativa, pero no necesariamente se pasa por todos los pasos como está marcado aquí, ¿no? Del 0 al 30, pero a veces se salta de uno a otro, ¿no? Entonces, estar atentos a este tipo de señales que uno puede vivir en su vida cotidiana, tanto doméstica como laboral o familiar, es importante, ¿no? Desde bromas, de celos, ¿no? Desmedidos, de ofensas, de humillaciones en público. Creo que también otro aspecto que a veces pues minimizamos, ¿no? En nuestra convivencia cotidiana, es esta parte del control y de las prohibiciones que a veces vivimos, ¿no? En nuestro ambiente de pareja o de familiar, de amistades, de familiares, en cuanto a dinero, en cuanto a cómo uno se viste o las actividades que realiza. En fin, yo creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ya obviamente las más obvias, ¿no? De la agresión física, pues son evidentes, yo creo que para todo el mundo, pero no está por demás tenerlas presente. Creo que es muy útil este violentómetro, por eso quería yo mostrarlo. Y bueno, dejarles una lámina también con los contactos, Estefanía, de todos nosotros, para que lo puedan tener a la mano, y cuando necesiten, pues llamarnos, contactarnos, escribirnos, seguirnos en redes. Y bueno, aquí están nuestros datos. Y bueno, no sé si Elizardo quisieras hacer algún mensaje final para este conversatorio. Sí, pues agradecer, en verdad, felicitarles una vez más, porque hablando es como vamos a poder erradicar la violencia contra las mujeres. Efectivamente, este violentómetro que tú presentas fue el parteaguas ya hace unos años, por no decir más década. México lucha por la transversalidad de la perspectiva de género en todas las dependencias gubernamentales, igual académicas, y un trabajo muy interesante que hizo el Politécnico Nacional, que impulsó el IMujeres, como nos dice la cónsul, y se ha difundido y ha servido para que la población, y particularmente las mujeres, identifiquen la violencia. Hay diversos violentómetros, ahí incluso están trabajando uno muy interesante para la Ciudad de México en Metrobús, en su servicio de Metrobús, porque bueno, la violencia contra las mujeres por razón de género, particularmente también las niñas lo están recibiendo, los adolescentes en el sistema de transporte, en la comunidad. Les felicito. Yo creo que no, un mensaje final para las personas que también atienden violencia: no olviden tomar terapias de contención. No es un tema fácil recibir, atender y canalizar para que
no se pierda esa sensibilidad de ese trabajo tan productivo que están realizando tanto a nivel consulado como sociedad civil, que las terapias de contención son importantes pues para poder seguir en la lucha de una vida libre de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yamel, Maritza, Eduardo, Lizardo, por supuesto. Muchas gracias. Saludos a todos en México. Y pues a mi equipo también, a Estefanía y a Lugi, que me apoyaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.